Bienvenidos al tercer segmento de Conversando con el General. Vamos a continuar platicando un poquito de la geopolítica a nivel mundial y esperamos tomar unos minutos de este último segmento para hablar un poco de lo que acontece aquí en Guatemala. Déjenme decirles que en resumen, en el área de lo que es Rusia y Ucrania continúan peleando lo que es las zonas más importantes, que todo es el área del Donbass, donde prácticamente Rusia ya las tiene dominadas. Sin embargo, Ucrania sigue dando pelea y es una guerra que se está prolongando debido a que países como Alemania, Inglaterra y Francia continúan dando dinero y recursos a Ucrania para poder continuar esta lucha. Esta lucha va a haber un momento en que algunos analistas dicen que se van a agotar de tal forma los dos países y el gran ganador va a ser Europa o Estados Unidos, en el sentido de una debilidad o que se van a debilitar estos países. Déjenme contarles que también hay otro foco de tensión bastante fuerte, que es lo que es prácticamente lo que está sucediendo entre Irán, Israel y Estados Unidos. Hay que ver el contexto de este tipo de cosas, porque no es solo de pensar que es una guerra o pensar cuáles son los grandes objetivos. El 20% del petróleo mundial pasa a través del estrecho de Hormuz y más del 80% del petróleo que necesita China, India, para poder desarrollarse. Algunas personas miran esta confrontación como una forma de Estados Unidos presionar a China a través de la limitación de los recursos, de la limitación de los recursos y ir estrangulando su desarrollo a través de la limitación del petróleo. Esto beneficia a Rusia y algunas personas dicen sí, pero entonces beneficia a Rusia porque Rusia vende más petróleo y genera una mejor economía para poder continuar la guerra. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando el petróleo está en su momento más álgido, cuando está arriba de $115 el barril de petróleo, Ucrania estaba atacando las principales refinerías rusas con la finalidad de que estos no se beneficiaran con esos altos precios. Hoy por hoy el petróleo está bastante bajo a través de un pacto que se hace, que no es una declaración de paz plenamente, es una tregua que están haciendo para poder llegar a acuerdos que principalmente tienen que ver con el hecho de que Irán quiere hacer o quiere manejar una tecnología nuclear que a Estados Unidos e Israel no les parece. Y recordemos algo que es muy importante. Fuera de lo que es la economía, que muchos dicen, no, si sí realmente es un problema económico. Fuera de eso, donde sí voy a ampliar un poco, porque al mes de haber iniciado la guerra dejó de ser un tema militar. Estados Unidos prácticamente arrasa las unidades militares iraníes. Prácticamente Irán no tiene cómo pelear con Estados Unidos. Obviamente hay operaciones que realizan a través de buques muy pequeños y muy rápidos que pueden golpear algunos barcos, algunos misiles que pasan las defensas. Obviamente en todas las guerras hay bajas, pero como tal no pueden hacerle frente. En todo el tiempo que va de la guerra habrán botado 2, 3 aviones, un helicóptero, que no es nada para la cantidad de incursiones que han hecho tanto Estados Unidos como Israel. Pero sin embargo pasó posteriormente a ese mes a una guerra económica. Y esa guerra económica era que los precios del petróleo comienzan a subir, y no solo el petróleo. Estamos hablando de fertilizantes, estamos hablando de otro tipo de cosas, los cuales pasan por el estrecho de Hormuz y que son vitales para el desarrollo del planeta. Y en este caso, pues comienza a subir, hay una gran inflación en Estados Unidos, en mucha parte del mundo. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que el gobierno tuvo que, de alguna manera, crear un subsidio para ayudar con el precio de las gasolinas, etcétera.
Pero esa parte también ya la pasamos. Ya pasamos esa parte y ahora estamos prácticamente en una guerra financiera. ¿Qué significa esto? Significa que los grandes capitales del mundo están siendo tocados y peligra grandemente la estabilidad económica del mundo. Y ustedes me dirán, ¿y eso cómo? Por ejemplo, las grandes tenedoras de las inversiones del mundo como BlackRock, JP Morgan, que son las principales bancas mundiales, estaba yo escuchando que la semana antepasada únicamente usted solo podía retirar una parte de su capital. Usted no podía retirar todo su capital. ¿Qué significa esto? Es como que todos vayamos hoy al banco a sacar nuestros ahorros. No nos van a poder dar a todos nuestro dinero, porque recuerden ustedes que los bancos colocan en préstamos, en bonos, en una serie de cosas el dinero para generar más dinero. Y eso es lo que está a punto de que al mundo le suceda. Por eso ustedes miran a un presidente Trump que está cediendo prácticamente a todas las peticiones iraníes, porque se vuelve imperativo abrir el estrecho de Hormuz para aliviar esta situación. Y des en cuenta cómo se nota. Después de estar el precio del barril arriba de los $100, pasa a 80 y a menos el mismo. Eso es un gran alivio. Y todo esto con la finalidad y las repercusiones que van a prácticamente el tema de las elecciones de medio término en Estados Unidos. No olvidemos también que Israel tiene guerra o tiene batallas en 5 frentes. Y uno de esos frentes es Palestina. Y ustedes me dirán, ¿pero qué quieren hacer en Palestina? ¿Cuál es la idea? Y en beneficio del tiempo voy a tratar de resumirlo. En Palestina lo que necesitan es poder pasar los gasoductos y llevar el petróleo para poderlo sacar por esa área. Eso aliviaría mucho la situación económica de todos estos países. Y al final ustedes oyen que ahí el presidente Trump hablaba de hacer una megavía, volver turística toda la franja de Gaza para poder generar recursos y poder tener otra perspectiva que permita terminar a toda una vida de peleas entre palestinos y judíos. Obviamente, hablar de la rivalidad que tiene China actualmente con Estados Unidos sería hablar de lo económico, de los aranceles, de las presiones que puede hacer China al vender la deuda americana, porque los chinos son poseedores de la deuda americana en una buena medida, igual que Japón y otros países. Si ellos comienzan a vender y a hacer desbandada con esa deuda, van a generar una crisis muy fuerte en Estados Unidos. Pero la rivalidad se centra en 2 puntos. La rivalidad tecnológica, donde Estados Unidos le lleva una ventaja, porque al estar asociado con Taiwán, tienen la ventaja de los microchips. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso, los microchips? Es todo lo que usamos que sea inteligente. Si usted dice smartphone, la refrigeradora que es smart, su reloj que es smart, todos esos tienen chips. Y China con su tecnología está llegando más o menos a 15 nanómetros. Busquen ahí qué es un nanómetro y se van a dar cuenta que ni siquiera nos lo podemos imaginar. Esos chips que antes medían espacios grandes, hoy con esos 15 nanómetros, que es más o menos el cabello o una fibra de cabello, ahora imagínense que Estados Unidos está fabricando junto con Taiwán chips de 2 nanómetros, prácticamente invisibles. Prácticamente aquellas sagas de Viaje a las Estrellas, donde solo se tocaban y hablaban, etcétera, prácticamente eso incluso ya la rebasamos. En ese sentido, esa guerra pues es la que está peleándose. Y me decía, sí, pero entonces los chips van a ser teléfonos más grandes, relojes más pequeños. Bueno, no, estos son los que se mira a futuro, que son los que realmente van a desarrollar
la inteligencia artificial y los que van a hacer que el que tenga los mejores va a ganar la carrera hacia esa inteligencia artificial. También hablemos un poquito de Europa, porque decimos que Europa está en una crisis, Europa está en una debacle. Pues, tengo un amigo que acaba de regresar de Europa y lo menos me dice, mira vos, ahí no se mira nada de crisis, nada de debacle ni nada. Lo que sí es cierto es que Europa hoy por hoy está poniendo las barbas en remojo y está gastando una gran cantidad de dinero en rearmarse, hacer sus propias fábricas para hacer armamento, en virtud de que entraron en diferencias muy fuertes con lo que es Estados Unidos. Y quiero finalizar hablando de esta situación y resumirla en 3 cosas que son importantes. Conflictos armados actuales, podemos hablar que tenemos Ucrania, que ya hablamos mucho de Ucrania y Rusia. Oriente Medio, que hemos hablado de Oriente Medio con la guerra por el petróleo, prácticamente por estrangular la economía de los países asiáticos. Y de igual forma, aparte de esos 3 grandes conflictos, hay algunos de menor rango que no vamos a entrar a tratar, pero básicamente conflictos principalmente en África son prácticamente permanentes. Posteriormente, la rivalidad en las potencias, donde hablábamos de China y Rusia, y China y Estados Unidos, que son realmente las 2 potencias que en realidad están tratando de competir por tener la mejor inteligencia artificial, ¿verdad? Y de alguna forma entra a batear Rusia, Europa, pero básicamente esos conflictos entre las potencias llevan a que se repartan prácticamente el mundo, donde Rusia agarraría lo que es prácticamente Europa, China agarraría todo lo que es Asia-Pacífico y Estados Unidos todo lo que es el continente americano. A mí me gustaría, porque este tema me apasiona mucho, lo que es el mundo y cómo se mueve, pero creo que el tiempo apremia y no quiero dejar este programa sin hablar un poco de los grandes temas que se están dando hoy por hoy en Guatemala. Creo que en el tema de Guatemala, noticias que están haciendo mucho ruido, está principalmente el de la Universidad de San Carlos, donde la Corte de Constitucionalidad prácticamente ampara al rector y el día de ayer toma posesión el Walter Mazariegos, ¿verdad?, en su segundo periodo como rector de lo que es la Universidad de San Carlos. ¿Por qué hace tanta bulla o por qué hace tanto ruido esta situación? La Universidad de San Carlos tiene aproximadamente 52 sillas en diferentes entes, como el ICS, como la Junta Monetaria, etcétera, donde políticamente influye. Se pueden ustedes imaginar el poder que se tiene cuando usted es el que nombra a su representante ante el ICS o ante la Junta Monetaria. Entonces, ese poder se mira consolidado por fuerzas que están constantemente tratando de tomar el poder en la Universidad de San Carlos. Hasta donde da mi entender, el problema de la Universidad de San Carlos es que tiene un sistema de elección que no es tan democrático como nosotros creemos. Es un sistema que es copiado del siglo pasado, muy al estilo de cómo los países socialistas eligen a sus autoridades. Entonces, son sistemas muy fáciles de ser trastocados, son sistemas muy fáciles de vulnerar y como tales siguen respondiendo, tan así que hasta donde una persona me dijo es que de todos los colegios electorales que hay para elegir al rector, aunque se junten solo 5 y de esos 5, 3 voten a favor y 2 en contra, es suficiente para tener al rector en o al frente de la universidad. Ese tema da para mucho hablar. Creo yo que cuando la Corte de Constitucionalidad descarta ciertos amparos, pues obviamente va dilucidando el camino a seguir. Sin embargo, todavía hay amparos, todavía hay acciones que están tratando de evitar
o tratando de revertir esta situación. Otro tema que es muy interesante de lo que se ha tocado últimamente es el Ministerio Público. Un Ministerio Público que tiene una cara nueva, por supuesto, tiene unas muy buenas expectativas y lo que le achacan a algunos es que no han actuado. Yo, en lo personal, Gustavo Méndez, sí entiendo que no es de soplar y hacer botellas. Llegar a una institución tan grande necesita comenzar a ordenar la casa y entiendo que el fiscal general está ordenando la casa o está empezando a ordenar la casa y de esa cuenta miramos que las noticias nos llevan a nuevos despidos, incluyendo al cónyuge de la antigua fiscal y otros 6 o 7 fiscales que obviamente de alguna manera les dan las gracias. Yo en lo personal creo que este tipo de cosas son como muy naturales. Las personas llegan, colocan a las personas de confianza. El punto es que no todos los empleados públicos del Ministerio Público pueden ser de confianza, porque también tienen que haber empleados de carrera. Yo insto al fiscal general que haga un balance entre su gente de confianza y los elementos que hacen la carrera de fiscales, porque el día de mañana ellos tienen que ser los que dirijan y los que lleven al Ministerio Público a buen puerto. No solo él en su periodo, sino que entre 15 y 20 años queremos tener gente de carrera en lo que es el Ministerio Público. Lamentablemente, otra noticia que ha sonado mucho aquí en Guatemala es el bloqueo que está haciendo Estados Unidos a lo que es el tema de el comercio, ¿verdad? El Tratado de Libre Comercio, y eso creo que nos afecta y nos pega bastante. Y finalmente, pues ustedes miran el conflicto del desfile que tuvieron allá en Huehuetenango, donde prácticamente retan al Estado. Bueno, amigos, prácticamente con esto damos concluido un programa más de Conversando con el General. Les prometo que vamos a tener una vez al mes este tipo de programa, porque yo creo que usted necesita estar bien informado. Los espero el próximo viernes a la misma hora y en el mismo lugar.